Bien, continuamos con los ejemplos de estructura selectiva anidada y ya vimos que este tipo de estructura se utiliza cuando tenemos varias posibles alternativas dentro del planteamiento de un problema. Vimos también que hay anidamiento por salida verdadera y por salida falsa. Ya vimos dos ejemplos de anidamiento por salida verdadera. Ahora vamos a ver los mismos ejercicios, pero los vamos a anidar por salida falsa. Dentro del diagrama de flujo, la estructura que vamos a manejar va a ser esta. Aquí, por ejemplo, tenemos una condición. Si esa condición es falsa, entonces entra a otra condición. Pero si es verdadera, entonces realiza una serie de acciones. Si esta segunda condición es falsa, entra a otra condición. Si es falsa, entra a otra condición. Y así sucesivamente hasta que llega a la última, donde solamente tenemos dos alternativas. Y si las condiciones son verdaderas, entonces realiza una serie de acciones. Y todos están conectados al flujo que sigue dentro del diagrama. En la parte de pseudocódigo, esta es la estructura que se maneja. Como checamos aquí, está en forma de escalera. Tenemos, si la condición es verdadera, entonces realiza una serie de acciones. Pero si es falsa, entonces entra a otra condición, realiza una serie de acciones. Si es falsa, entra a otra condición, realiza una serie de acciones. Si es falsa, sigue entra a otra condición. Y tenemos al final una condición donde solamente hay dos posibles alternativas. La estructura en lenguaje C, recuerden que la condición debe ir entre paréntesis, ya que es una regla de sintaxis para la estructura selectiva if, en el caso del lenguaje C. Y bueno, aquí podemos ver más a detalle cómo se va haciendo una escalera. If, else, y notemos que la condición está dentro del else. Por eso se llama anidamiento por salida falsa. Recuerden que el else es la parte falsa cuando una condición no se cumple. Bien, entonces retomamos el ejemplo 1 donde dice que una frutería ofrece las manzanas con descuento según la siguiente tabla. Ya tenemos aquí, vimos que hay dos tipos de ejercicios donde ya nos dan el rango establecido o nosotros tenemos que sacar el rango para poder armar nuestras condiciones. Este ejemplo ya lo vimos, ya lo explicamos cómo se va armando dentro de lo que es saneamiento por salida verdadera. Ahora lo vamos a hacer por salida falsa. Recordemos que el número de condiciones que vamos a tener si sale de la siguiente formulita, donde tenemos el número de alternativas el número de condiciones va a ser igual al número de alternativas menos 1. Ok, entonces tenemos 4 posibles alternativas menos 1, por lo tanto vamos a utilizar únicamente 3 condiciones. Ok. Bien, entonces dentro de estas posibles alternativas solamente vamos a necesitar 3 condiciones porque bueno, si checamos el diagrama de flujo, la última condición es la que únicamente va a tener dos posibles alternativas, por lo tanto, estas solamente van a tener una alternativa y la alternativa falsa va a ser otra condición. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para resolver este ejercicio? Necesitamos datos de entrada, que va a ser el número de kilos y el precio por kilo. Ambas variables son de tipo real. Ok, y como proceso, pues necesitamos determinar que dependiendo del kilo o los kilos que compre, es el descuento que se le va a realizar. Entonces, este anidamiento por salida falsa es más sencillo. Vamos a ver cómo se arma nuestra condición. Ok, entonces aquí en proceso tenemos que determinar cuáles van a ser nuestras condiciones que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es
tomar dentro del rango el límite superior. Por ejemplo, si tengo menos de 2 kilos o hasta 2, entonces no le hago descuento. Si tengo menos de 5 kilos y más de 2, entonces tengo 10% de descuento. Si tengo menos de 10 kilos y más de 5, tengo el 15% de descuento. Y si tengo más de 10 kilos, entonces tengo el 20% de descuento. Por lo tanto, nuestras condiciones quedarían de la siguiente forma. Si kilos son menos o igual a 2, entonces no hay descuento y mi total a pagar va a ser igual a kilos por precio. Ok, entonces si eso no se cumple, es decir, que no sean menos de 2 kilos o hasta 2, viene el si no. Y dentro de si no vamos a tener la siguiente condición, que si son menos de 5 kilos o hasta 5, entonces se le va a aplicar un descuento del 10%. El total a pagar va a ser igual a kilos por precio. Por realmente lo que vamos a pagar el 100% es el 90%, entonces si lo dividimos entre 100 nos va a dar 0.90. Ok, y si eso no se cumple, entonces ponemos otro si no. Quiere decir que va a ser menos de 10 o hasta 10. Y tenemos que poner otra condición. Si kilos son menos de o hasta 10, menos de 10 o hasta 10, entonces va a tener un descuento del 15%. Y total a pagar va a ser igual a, va a ser igual a kilos por precio por, vamos a tener un descuento del 15%, realmente lo que vamos a pagar del 100% entonces es el 85, entonces por 0.85. Y si no, quiere decir que ya no tenemos otra alternativa. La última alternativa que tendríamos es de que fueran más de 10. Entonces aquí ya no hay que poner la otra condición, únicamente como última alternativa que tendríamos sería que fueran más de 10. Entonces total a pagar va a ser igual a kilos por precio y realmente lo que vamos a pagar es el 80%, entre 100 serían 0.80. Y ahora sí vamos a cerrar todos los sí. Fin sí. Fin sí. Y fin sí. Ok, son todas las posibles alternativas que tenemos dentro de este ejercicio. Si se dan cuenta, aquí tenemos la primera, que es que sean menos de 5, que es esta. Tenemos la segunda, perdón, que sean menos de 2, la segunda que sean menos de 5 o hasta 5, que sería esta. Y la siguiente, que sean menos de 10 o hasta 10, que sería esta. Y como la última alternativa, que sería es que fueran más de 10, esa ya no la ponemos, ¿sí? Porque si no se cumple la primera y si no se cumple la segunda, si no se cumple la tercera, por descarte se tiene que cumplir la última.
Bien, entonces aquí tenemos nuestra solución ya, lo que tenemos que hacer en proceso. Recuerden que podemos desplegar dentro de cada alternativa, desplegar lo que se va a pagar y el descuento que se le está aplicando. Entonces tenemos kilos, si son menor o hasta 2, que la primera alternativa no tiene descuento. Si los kilos son menores de 5, pero más de 2, entonces tiene el 10% de descuento. Si los kilos son hasta 10, pero más de 5, o más de 5 y hasta 10, entonces se le hace un 15% de descuento. Y si no se cumple esta, y si no se cumple esta, o se cumple esta, por descarte, la última sería si no. Y sería la última alternativa que tenemos dentro de nuestra solución, que sería esta de aquí. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestra solución. Vamos a realizar nuestro diagrama de flujo en PCInt. Abrimos el PCInt. Recuerden que para efectos visuales de cómo va quedando y el flujo, qué camino va siguiendo, vamos a realizar lo que es el diagrama de flujo. Entonces aquí le cambiamos nuestro proceso, se va a llamar frutería. Y vamos a declarar nuestras variables. Necesitamos los kilos, el precio, que son de tipo real, y el total a pagar, que está dentro del proceso, que también es de tipo real. Entonces vamos a definir nuestras variables. Definir kilos, precio y total a pagar como real. Bien, después necesitamos pedir que se ingresen los kilos que se compraron. Vamos a leer los kilos. Vamos a solicitar ahora el precio por kilo, porque el ejercicio no nos dice cuál es el precio por kilo. Entonces, recuerden que datos desconocidos hay que solicitarlos. Ingresa el precio por kilo. Y vamos a leer el precio. Precio. Bien, aquí vamos a hacer una modificación. Recuerden, en el ejercicio anterior hicimos aquí alguna modificación. No recuerdo si en el lenguaje C o en el pseudocódigo, pero vamos a utilizar otra variable que se llame total, nada más. Y vamos a definirla aquí. Y le vamos a asignar la multiplicación de kilos por precio. Ok. Bien, ya que tenemos esto, ahora vamos con nuestras condiciones. Tenemos aquí nuestras condiciones, que van a ser 3. Vamos a utilizar la primera. Sí, vamos a ingresar la primera condición, que nos dice si los kilos son menos de 2 o hasta 2. Si esto es verdadero, entonces no hay descuento. Por lo tanto, vamos a la parte ahora verdadera. Si esto es verdadero, no hay descuento, y vamos a desplegar únicamente, porque ya tenemos aquí el total que se va a pagar. Entonces, si no hay descuento, no hay que hacer ninguna otra operación, y únicamente vamos a desplegar cuánto es lo que va a pagar. Y vamos a indicarle que usted no tiene descuento, pagará, y lo que calculamos acá, que es el total sin descuento, total. Bien, entonces ya tenemos esta primera condición. Vamos ahora a otra condición. Si esto no se cumple, es decir, si es falso esta condición que tenemos aquí,
Entonces vamos a poner otra condición. Y esa condición nos va a preguntar si los kilos son menos de 5 y hasta 5. Entonces, si eso es cierto, va a tener un descuento del 10%. Entonces vamos a desplegar lo que va a pagar, pero antes debemos de hacer, ahora sí tenemos que hacer un cálculo porque ahora ya hay descuento. Entonces el total a pagar va a ser igual a total, que es este de aquí que tenemos, donde ya calculamos lo que va a pagar sin descuento por los kilos comprados y el precio de cada kilo, por el 90%, perdón, el punto 90, que realmente vamos a pagar solamente el 90% del 100% de nuestro total, entonces 0.9 o 0.90. Y vamos a indicarle al usuario que tiene un descuento y cuánto va a pagar. Entonces tuvo un descuento del 10%, pagará. Y aquí entonces si necesitamos meter nuestra variable, que es de pagar. Ok, bien, pero si esta condición no se cumple, es decir, que no sea menos de 5 o hasta 5, entonces viene la parte falsa, ¿sí? Que sería y necesitamos aquí entonces, como vemos, otra condición. Vamos a poner otra condición. Y esa condición dice que si los kilos son menos de 10 o hasta 10, entonces se le va a aplicar un descuento del 15%. Bien, entonces vamos a hacer nuestro cálculo. Aquí necesitamos hacer un cálculo de pagar. Va a ser igual a total por el 0.85. Le estamos aplicando un 15% de descuento, entonces 100 menos 85. 100 menos 15 son 85. Divididos entre 100 nos da 0.85. Y vamos a indicarle que tuvo un descuento del 15% y cuánto va a pagar. Entonces, tuvo un descuento del 15% y pagará, de pagar. Bien, pero si no es ninguna de estas opciones, es decir, que no sean menos o hasta 2, que no sean menos de 5 o hasta 5, que no sean menos de 10 o hasta 10, la última opción que tenemos es que sean más de 10, por lo tanto ahí va a tener un descuento del 20%, que sería esta última opción. Y únicamente vamos a calcular lo correspondiente, que sería te pagar. Es igual, se le vamos a asignar el total por el 100% menos el 80%, da el 100% menos el 20% nos da el 80%, dividido entre 100 nos da 0.80 o 0.8. Y vamos a indicarle que realmente lo que va a pagar de el 100%, aquí se me fue, vamos a eliminar y es uno de salida. Entonces aquí tuvo un descuento del 20%, pagará, de pagar. Ok, y ya tenemos entonces nuestra solución en diagrama de flujo. Sí, como se dan cuenta, vamos anidando por salida falsa. Si es falso, entra otra condición. Si es falso, entra otra condición. Y la última condición es la que va a tener dos alternativas con una serie de acciones. Ok, entonces vamos a checar que esto esté funcionando. Aplicar y ejecutar.
Ahora ingresa los kilos comprados. Vamos a ponerle 1.3. Ingresa el precio por kilo, va a ser de 10 pesos. Y voy a pagar 13 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se cumple y entonces entra aquí. No hay descuento y se van a pagar 13 pesos. Bien, vamos a ver la segunda alternativa. Si está, si es más de 2 y hasta 5, por ejemplo 3, si 3 ya no va a cumplir esta condición, va a entrar para acá. Y como es menor que 5, va a entrar aquí. Entonces 3, ingresa el precio por kilo, 10, y usted va a pagar 27 pesos. Entra esta parte, tuvo un descuento del 10%. Ok, vamos a ahora la siguiente alternativa. Si son menos de 10 o hasta 10, por ejemplo 10, y el kilo vale a 12.90. Ok, usted tuvo un descuento del 15%, que entre esta parte, porque esto todavía se cumple, entre aquí. Si son más de 5 pero menos de 10, entonces entra aquí, tuvo un descuento del 15%. Y la última alternativa, vamos a aplicar y ejecutar, sería que compre más de 10 kilos, por ejemplo 10.5, y el kilo está a 10 pesos. Si esto ya no se cumple, por lo tanto entra la parte falsa, que es la última alternativa. No se cumple esto, no se cumple esto, no se cumple esto, y la última alternativa que tengo es donde se le aplicó un 20% de descuento, y efectivamente tuvo un descuento del 20%, pagará 84. Bien, entonces este es el diagrama de flujo. Vamos ahora, utilizando el pseudocódigo que nos genera PCIN, vamos a realizar la solución en el C++, en el lenguaje C, con PCInt. Perdón, abrí otra vez PCInt. No, vamos a abrir el def. Aquí está el def. Bien, abrimos el def y vamos a crear nuestra solución en lenguaje C. Esperamos, ok, ya está. Entonces archivo nuevo, archivo fuente. Lo primero que tenemos que utilizar son la directiva de compilación include, que nos va a ayudar a que las librerías se incluyan dentro de nuestro programa. La primera es stdio, que es para las funciones de entrada y salida. Luego include stdlib, que son las librerías que necesitamos para las funciones de sistema. Y recuerden que todo programa en lenguaje C comienza, o el punto de entrada siempre va a ser la función principal main, que regresa un tipo de dato entero. Abrimos y cerramos llaves y vamos a declarar nuestras variables, que son 3 de tipo flotante. Entonces vamos a poner float. Vamos a utilizar la variable kilos, precio, total a pagar y total. Entonces kilos, precio de pagar, total, punto y coma al final. Bien, no tenemos más variables. Vamos a pedir que se ingresen los kilos que se compraron. Entonces vamos a poner un printf, un salto de línea, diagonal n, diagonal inversa n, ingresa los kilos que se compraron.
punto y coma al final. Scanf, como vamos a leer una variable de tipo flotante, recuerden que el formato de tipo es %f. Y todas las variables, excepto las de cadena, deben de llevar el ampersand. Kilos. Ok. Ahora pedimos lo que es el precio por kilo. Igual damos un salto de línea. Ingresa el precio por kilo. Punto y coma al final. Vamos a leer para que se guarde en una dirección de memoria a través de una variable, de un nombre de variable. Scanf, igual el precio por kilo es de tipo flotante. Entonces el formato que le corresponde es %f, coma, ampersand. Todas las variables, excepto las de cadena, llevan el ampersand, precio y punto y coma al final. Vamos a realizar la operación que es el resultado de multiplicar kilos por precio, que sería la variable total, y va a ser igual a kilos por precio, punto y coma. Y ahora sí vienen nuestras condiciones. La primera, si kilos son menores o hasta 2, entonces aquí kilos son menos de 2 o hasta 2. Como tenemos más de una... no, aquí en este ejemplo solamente tenemos un printf, que sería desplegar cuánto se va a pagar sin descuento. Sí, porque en esta condición nos dice que si son menos de 2 o hasta 2 no hay descuento. Entonces un printf, un salto de línea, y usted no tuvo descuento y pagará. Aquí vamos a desplegar una variable de tipo flotante, pero queremos que solamente aparezcan dos decimales, entonces %.2f. Y vamos a utilizar la variable esta que tenemos aquí donde calculamos kilos por precio, que es total. Entonces total y punto y coma. Ahora vamos a entrar a la parte falsa, que sería el anidamiento por salida falsa, y tenemos un else, que sería este si no. Y dentro de este si no tenemos otra condición, que sería si kilos son menos de 5 o hasta 5, entonces ahora sí, perdón, aquí es if. Y aquí sí tenemos más de una instrucción, entonces vamos a utilizar llaves para indicarlo. Ok, entonces aquí vamos a hacer esta operación que es cuando son menos de 5, más de 2 o hasta 5. Y sería de pagar, va a ser igual a total, que es la variable que calculamos acá antes, por el 90%, que es lo que va a pagar realmente, punto y coma al final. Okay, y después ya nada más con un printf vamos a desplegar que tuvo un descuento y cuánto es lo que va a pagar. Un salto de línea, tuvo un descuento del 10%. Recuerden que para desplegar el porcentaje en pantalla hay que poner por ciento, y pagará. Vamos a desplegar una variable de tipo flotante, queremos que solamente aparezcan dos decimales. Cerramos y ahora sí utilizamos de pagar, punto y coma al final. Bien, ya tenemos entonces esta parte y después viene el else de este if y vamos a colocarlo. Es importante, ya les había comentado, que indenten sus programas para que sea más fácil de corregir en dado caso de que haya algún error. Entonces aquí va el else y dentro del else no tenemos más que una instrucción que es el if. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no necesitamos poner llaves porque el else lo único que tiene es este if. En este caso, este else va a tener también nada más un if, que es si kilos son menos de 10 o hasta 10, entonces no es necesario poner llaves. Entonces, si kilos
son menos de 10 o hasta 10, entonces igual voy a hacer más de un cálculo. Pongo mi llave que abre y cierra, y el total a pagar va a ser igual a el total, y aquí le voy a aplicar un descuento del 15%, que realmente del 100 va a pagar solo el 85%. Punto como al final, un printf, un salto de línea, y tuvo un descuento del 15%, por ciento para que se despliegue el porcentaje en pantalla. Pagará. Vamos a desplegar una variable de tipo flotante, pero quiero que solamente aparezcan dos decimales, entonces por %.2f, y te pagar, punto y coma al final. Bien, pero entonces ya llegamos aquí donde solo tenemos dos alternativas. Si no es menos o hasta 10, si tenemos este else que corresponde a este if, por lo tanto sería nuestra última alternativa. Y también aquí hay más de una instrucción. Aquí sí el else, como ya no hay más if y vamos a hacer más de una instrucción, hay que poner nuestras llaves. Ok, y aquí entonces vamos a calcular que la última alternativa, que es el 20%, es decir, que sean más de 10. Total a pagar es igual a total por el 0.80, que es el 80% realmente lo que va a pagar del 100. Y vamos a imprimir printf, un salto de línea, y tuvo un descuento del 20%, por ciento, recuerden, para que el carácter de porcentaje se imprima en pantalla. Pagará, como es una variable de tipo flotante, por ciento, quiero que se desplieguen dos decimales, por ciento f, por %.2f, y nuestra variable que es de pagar. Ok, punto y coma al final. Y ahí termina nuestra condición. Vamos a abrir el lenguaje C, y aquí termina nuestra condición. Finalmente, ya para terminar nuestro ejercicio, un system pause, y punto y coma al final. Vamos a desplegar un salto de línea porque si no aparece ahí le puse una tecla para continuar seguido. Entonces vamos a poner nada más un printf, un simple salto de línea, lo cerramos y ahí está. Y finalmente un return 0, punto y coma. Ok, ya está entonces nuestra aplicación, la solución de nuestro ejercicio en el lenguaje C, y vemos cómo este tipo de estructura, siguiendo la indentación correcta, se hace o se forma una escalera. Ok, entonces vamos ahora a probar nuestra solución. ¿Sí? Vamos a probarla, vamos a ejecutar, compilar y ejecutar. Nos va a pedir que se guarde, vamos a guardarlo. Entonces va a ser aquí anidamiento, anida, falsa, frutería. Recuerden, si hay errores, pues hay que corregir los errores. Ahorita vamos a checar. Ok, parece ser que no hubo errores, entonces ingresa los kilos que se compraron. Nuevamente vamos a probar la primera opción, que son menos de 5. Entonces compré 1.2 y el kilo cuesta 12 pesos. Usted no tuvo descuento y va a pagar 14.40. Vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a la segunda opción, que sean más de 2, pero hasta 5 o menos de 5. Ok, ingresa los kilos que se compraron, 2.5. Ingresa el precio por kilo 10 y tuvo un 10% de descuento. Va a pagar 22.50. La siguiente alternativa
que tenemos es que sea más de 5, pero menos de 10 o hasta 10. Entonces vamos a poner que compró 7.6 kilos. El precio está a 10 pesos el kilo. Y tuvo un descuento del 15% y pagará 60 pesos. Y la última alternativa, que sean más de 10. Si por ejemplo 10.9 a 10 pesos, tuvo un descuento del 20%, que es esta última alternativa, pagará 87.20. Ok, entonces aquí tenemos lo que es nuestra solución. Tenemos aquí la solución de este ejercicio. Tenemos aquí la primera alternativa. Si esto no se cumple, entonces checa esto. Si esto no se cumple, checa esto. Y si esto no se cumple, la última alternativa que tenemos es este else. Ok, entonces como se dan cuenta, el anidamiento por salida falsa es un poco más sencilla. Sí, este es un primer ejemplo. Vamos a hacer el segundo ejemplo que hicimos con anidamiento por salida verdadera. También lo vamos a hacer por salida falsa. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Por el momento, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en el siguiente ejemplo de anidamiento por salida falsa.